A ver, vamos a esperar unos minutos para esperar a que los... Buenas tardes con todos. Les damos la bienvenida a esta serie de charlas por parte de la División de Ornitología de Ecología Molinera acerca de las aves del Perú, diversidad y conservación. Y bueno, el día de hoy tenemos a un ponente especial, ¿no? Con ustedes, ¿no? Harold Quispe, que es miembro fundador de la Asociación Andinus y actual presidente de la misma, con experiencia en trabajos de evaluación de fauna y flora silvestre, estructura y ecología de bosques de montaña, con énfasis en el género Polylepis, con experiencias de investigación en la Universidad de Sao Paulo, Brasil, la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y en la formulación y ejecución de proyectos financiados por el CONCITEC. Su interés principal es la conservación y restauración de ecosistemas de montañas. Con esta presentación, damos paso a la ponencia de Harold. Adelante, amigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, para mí es un gusto estar con ustedes en esta oportunidad para poder hablar un poco acerca en este caso, de las aves altoandinas y compartir en una segunda presentación una experiencia de investigación que tuvimos junto con un grupo de colegas que, bueno, como van a ver más adelante, ya está bastante interesante. Bueno, también quiero agradecer la invitación al grupo de Ecología Molinera. La verdad, yo pienso que están trabajando bastante, más ahora todavía en este tiempo, o en estos tiempos de cuarentena, de la pandemia. Me parece que una de las cosas rescatables que se podría tal vez mencionar de entre tantas cosas es que nos ha permitido ser muchísimo más activos de lo que normalmente solíamos serlo. Se han dado muchísimas actividades, muchísimas conferencias virtuales, seminarios virtuales, que en otros tiempos, creo yo, no se hubiesen dado, ¿no? En otras condiciones no se hubieran dado. Bueno, académicamente podríamos decir que eso es lo rescatable de todo esto. Y nada, a seguir trabajando, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a empezar. Esta primera, vamos a hacer dos charlas, voy a tratar de hacerlo lo más breve posible pero con información necesaria como para que se entienda. Y la primera charla habla acerca de las aves altoandinas de los bosques de Polylepis. Es un enfoque, digamos, un poco global, como para entender la importancia de las aves que habitan estos ecosistemas. Entonces, vamos a ver. Bueno, como la presentación habla acerca de los bosques de Polylepis o de las aves que están en los bosques de Polylepis, bueno, voy a hacer un preámbulo y hablar un poco acerca de los bosques de Polylepis. ¿Por qué Polylepis en todo caso, no? Nosotros que lo estudiamos. Entonces, una de las razones principales, y tal vez vista desde el punto de vista académico, es que el género Polylepis se puede considerar como un grupo modelo para hacer estudios de tipo ecológico. En general existen muchas especies modelo. Cuando hablamos en la ciencia existen muchas especies modelos según el enfoque al cual uno vaya estudiando, ¿no? Por ejemplo, en genética se puede hablar de especies modelo, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, en transformación genética, ¿no? Como por ejemplo está el Arabidopsis. A nivel de árboles podemos hablar de algunos eucaliptos, de algunos populus, ¿no? Y a nivel, por ejemplo, ecológico, el género Polylepis o estos árboles pueden considerarse una especie modelo. ¿Por qué? Una de las principales razones es porque tiene una distribución geográfica bastante amplia, tanto altitudinal, longitudinal como latitudinal. Como ustedes pueden ver en la diapositiva,
Este género se distribuye desde Venezuela, de los Andes de Venezuela, y llega hasta Chile, e incluso entra, saliéndose un poquito ya de lo que viene a ser los Andes, entra hasta Argentina, hasta las sierras grandes de Córdoba. Eh, entonces es una especie que tiene una amplísima distribución. ¿Qué significa esto? Que si uno quisiera hacer estudios para poder, por ejemplo, hacer inferencias o observar patrones, digamos, asociados al cambio climático, esta es una muy buena especie porque se podrían tranquilamente poner diferentes puntos de muestreo a lo largo de toda la cadena de los Andes y, y sacarse conclusiones muy interesantes, ¿no? Eh, ¿Qué más? Bueno, eso, pero desde el punto de vista académico, ¿no? Entonces, estos son bosques que son considerados los bosques que llegan a elevaciones o los bosques más altos del mundo por estar a elevaciones muy grandes, muy altas. Por ejemplo, en Bolivia llegan hasta los 4.900 aproximadamente metros sobre el nivel del mar, y en Argentina pueden estar hasta los 800 metros. Esto es muy interesante. Se ve, tal vez es una de las poquísimas especies que pueden llegar a tal elevación haciendo un árbol, ¿no? Naturalmente hay otras especies vegetales que pueden llegar posiblemente mucho más alto, pero estamos hablando de árboles. Bueno, ahora, existen naturalmente otras razones, ¿no? Entonces, una de las otras razones es que son refugio de flora y fauna endémica y en peligro de extinción, que es justamente, vamos a hablar hoy día de un grupo taxonómico que son las aves, ¿no? Entonces, pero no solamente tiene aves, sino muchísimas otros taxones como mamíferos, plantas, etcétera. Eh, Contribuyen al tema de la conservación de suelos y naturalmente lo contrario, su degradación implica pues la erosión de suelos con los años. Están presentes en las cabeceras de cuenca en los Andes. Actualmente se viene utilizando esta especie o este género, algunas de las especies en proyectos de siembra y cosecha de agua. Eh, Contribuyen a la captura de carbono, paisajísticamente hablando, tienen una belleza singular, son ecosistemas únicos, irrepetibles, muy hermosos. Son fuente de madera para las comunidades altoandinas, son las primeras fuentes de energía posiblemente en comunidades altoandinas. Y bueno, son también inspiración para la creación artística, la cultura y, como ya lo comenté al inicio, los avances científicos. Entonces, este conjunto de razones son las que, bueno, digamos, justificarían el estudio y la conservación de estos tipos de bosques, ¿no? Entonces, vamos a seguir. De manera somera, podemos hablar acerca de la riqueza de especies que hay a nivel del género, ¿no? Entonces, yo les comentaba ya que se distribuye a lo largo de todos los Andes. Y bueno, es Perú el país que tiene la mayor riqueza de especies y también el mayor número de endemismos. La información que aquí les muestro, bueno, es un poco como para hacernos una idea, que es una información que fue publicada en el 2011 por Mendoza y Cano, que nos da una referencia de cuántas especies hay a nivel nacional y bueno, una comparación, digamos, ¿no? Con los otros países. Sin embargo, hay que saber que esta información ya cambió. En realidad, el número de especies es mucho mayor, hay muchas más especies. Eh, por ejemplo, en el 2015 sale esta especie nueva, ¿no? Que es por Valenzuela y Villalba, por Ilepis Rodolfo Vázquez, y la cual se reporta justamente para la región central del Perú. Y el año pasado, ¿no? Nosotros publicamos con Tatiana Bosa y Michael Kessler de la Universidad de Zurich eh, un artículo en el cual se hace la revisión del complejo Sericia, dentro del género Polylepis, el complejo Sericia, y se describe una nueva especie, ¿no? Entonces aquí se pone en realce un poco más el tema de que la tasa de endemismos en realidad es mucho más grande y el número de especies es mayor, ¿no? Eh, y entonces describimos la especie nueva para la región central del Perú, que es Polylepis argentea, y que el grupo Sericia, o sea, un conjunto de especies que anteriormente habían sido identificadas como Polylepis ericia, en realidad no eran todas Polylepis ericia, sino que se trataba de un grupo de especies
haciendo así que en realidad Polylepis eris esté solamente para el norte de los Andes y los demás registros se trataran de otras especies, ¿no? Por ejemplo, en Perú, Polylepis albicans, que está en la cordillera del Huascarán, y así, ¿no? Entonces está habiendo muchos cambios en el tema de la taxonomía. Tatiana Bosa justamente, bueno, en las comunicaciones que yo he tenido con ella, me comenta que está trabajando justamente ya en las publicaciones de productos de su tesis doctoral y ya seguramente pronto nos va a comunicar las novedades, pero me dice que sí está habiendo muchos cambios en la taxonomía, lo cual está muy interesante. Y bueno, al menos ahora con la información que hasta ahora formalmente tenemos publicada, sabemos que para el Perú hay al menos 22 especies, de las cuales 7 son endémicas. Ahí entre paréntesis, como pueden ver, yo estoy comentando cuáles son esas especies endémicas. Bueno, pero ¿cuál es el problema, no? Entonces, ¿qué sucede con los bosques de Polylepis? Se ha hablado mucho acerca de la degradación de estos ecosistemas, al igual que muchos otros ecosistemas se vienen degradando, pero ¿qué sucede? Para el caso de los bosques de Polylepis se manejan principalmente dos hipótesis, ¿no? Una hipótesis que habla acerca de una degradación que tiene una naturaleza natural, por decirlo así, que quiere decir que las características de su distribución actual, que es fragmentada en parches, ha sido producto del proceso evolutivo, digámoslo así, ecológicos. Y hay una segunda que explica que esta característica que tienen los bosques de tener esa distribución en realidad es por consecuencia de las actividades humanas, ¿no? Como los incendios, las quemas, las talas, etc. Hoy en día sabemos, según muchas investigaciones, que en realidad se trata de un efecto mixto, se trata de ambas cosas, no es solamente uno ni el otro, es en realidad ambas cosas, eso ya está más o menos como que demostrado. Por ahí todavía algunos que podrían tal vez dudar o entrar en debate a esto, pero en realidad es algo que ya está demostrado, que ya se sabe que tiene un efecto mixto. Pero bueno, pues, pero ¿qué sucede, no? Yendo tal vez un poco a la explicación de por qué están así. Entonces, hablando de las características del impacto humano, que digamos así del principal factor que explica las características de distribución fragmentada y degradada de estos bosques en algunos lugares de los Andes, se debe en gran medida históricamente al hecho de la invasión española, en la que la principal actividad económica era la minería, y para transformar estos materiales no se necesitaba una fuente de energía, y esa fuente de energía en aquel tiempo, pues la principal era el fuego, y para producir fuego, pues se necesitaba naturalmente una fuente, ¿no? Con la cual se pueda producir, y en este caso fueron los bosques, ¿no? Los bosques altoandinos, que justamente estaban muy cerca de las zonas mineras, y bueno, lo que se sabe es que las fueron talando y se fueron degradando paulatinamente, ¿no? En algunas zonas seguramente con muchísima más presión que en otras, eh, y en otras menos, ¿no? Posiblemente porque posiblemente no hubo, digamos, acceso a algunas regiones o algunas zonas, pero en algunas zonas sí se nota muchísimo el impacto de esta actividad. Ahora, además de eso, está los incendios actualmente, ¿no? Y también históricamente, ¿no? Los incendios que se suelen hacer en las zonas altoandinas, muchas veces con el tema de la idea de que se quieren regenerar los pastizales y todo eso para el tema de la ganadería, pero lo cual no está absolutamente justificado. Hay estudios ya que demuestran que en realidad esto no contribuye en nada, al contrario, se degrada y se pierde muchísima biodiversidad, y lo que se consigue a la larga es ecosistemas muy homogéneos con predominancia de muy pocas especies, ¿no? Y que son, digamos que en términos palatales para los animales, que son muy, muy pobres, de baja tasas de nutrición, que son tienen muy pocos nutrientes para los animales, etcétera, ¿no? Lo otro es la ganadería, que degrada de manera, digamos, directa o indirecta, ¿no? Directa y indirecta, ¿no? Con el pisoteo, con el ramoneo, etcétera, afectando las densidades de plántulas jóvenes, afectando a los árboles maduros, sacándoles o quitándoles partes de la corteza, haciendo que produzcan menos semilla, etcétera. Está también las talas, ¿ya? Que por una parte se da por parte de las comunidades que lo sacan para la leña, pero posiblemente que sea, digamos, un impacto relativamente no tan grande, ¿no? En comparación con talas que se pueden considerar masivas cuando se hace, por ejemplo, para la producción de carbón.
El CERFOR, hace unos años, esta foto justamente que muestro ahí, es de una intervención en donde se identificó que estaban talando los árboles para producir carbón. Entonces en ahí la tala pues es masiva, ¿no? No se sacan 2 o 3 árboles, se sacan muchísimos árboles y el impacto es muy grande. Y digamos, una actividad un poco más reciente, o al menos que recién se está documentando, es el tema de la extracción del musgo, ¿no? Hay una especie de musgo que crece en algunos bosques de Polilepis, no en todos los bosques de Polilepis, particularmente en los bosques que están en la cordillera oriental, que son bosques más húmedos. Hay un musgo que es bastante utilizado, bastante demandado por sus características. Entonces hay empresas que las exportan por el tema de que se producen orquídeas, etcétera, ¿no? Como sustrato principalmente, y lo que están haciendo es extraer este musgo y están degradando estos ecosistemas porque están dejando sin sustrato a los suelos, ¿no? Los están retirando y entonces están haciendo que la erosión de los suelos se incremente y además están afectando al proceso de regeneración natural de los bosques, porque en estos musgos muchas veces las semillas suelen caer y es ahí donde germinan y al retirarlos pues lo dejamos sin sustrato y estamos afectando el proceso, la dinámica natural de los bosques, además de las otras especies de flora las cuales se pueden afectar, ¿no? Porque al retirarse esto también se afectan a otras especies de flora. Entonces, estas serían, digamos, el conjunto de actividades, y posiblemente hayan otras más particulares que se puedan identificar en cada lugar, pero digamos que estas son las principales y las que mejor documentadas están, que afectan a los bosques de Polilepis y que los degradan. Bueno, ya habiendo comentado digamos, esta parte, este preámbulo, como para poder entrar en contexto acerca de los bosques de Polilepis, voy a pasar a hablar acerca de las aves de los bosques de Polilepis. Y bueno, ¿qué es lo que podemos comentar? En general, en los bosques de Polilepis se pueden registrar muchas especies eh, que son de amplia distribución. Es decir, que podemos encontrar especies que se pueden encontrar en otros ecosistemas, además de bosques de Polilepis. Estas serían las aves que nosotros podemos conocerlas como generalistas, ¿no? Sin embargo, existe un grupo especial un set de aves, digámoslo así, que reúnen ciertas características que las hacen interesantes, ¿no? Una de ellas es que hay un grupo de especies que tienen una alta afinidad por estos bosques, es decir, que dependen muy fuertemente de los bosques de Polilepis por los recursos que estos le brindan. A estas especies se les llama o se les denomina especialistas, que son bosques especialistas de Polilepis, perdón, son aves especialistas de Polilepis. Luego, además de eso, tenemos a las aves que son endémicas, es decir, que tienen rangos de distribución muy restringidos, y tenemos a las especies amenazadas. Entonces, este conjunto de aves o este conjunto de especies entre especialistas, endémicas y amenazadas, es lo que nosotros podríamos considerar o denominar aves de interés para la conservación de bosques de Polilepis. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es un poco comentar acerca de este grupo en particular. Como ya les comenté, en general son muchas las aves que pueden estar directa o indirectamente asociadas a estos bosques. Más o menos existen algunas fuentes que nos indican que pueden llegar a ser superior a las 180 especies, posiblemente muchas más, pero cuando hablamos de este grupo de especies, estamos hablando, según algunos reportes, de aproximadamente 44 especies y actualmente yo vengo haciendo un estudio un poco más detallado acerca de esto y más o menos una lista, digamos, de especies que están asociadas directa o indirectamente a estos bosques y que tienen gran afinidad y que son endémicas y que están amenazadas, el número sería aproximadamente de 60 o tal vez más, ¿no? Entonces voy a hablar solo de algunas para hacer mención de estas especies, ¿no? Eh, bueno, antes de eso yo siempre pongo esto porque me parece interesante que para todos los que les parezca interesante este tema de las aves de Polilepis, decirles que hay muchas publicaciones que hablan acerca de esto, es decir, que el grupo, este taxón, digamos, de las aves está relativamente bien estudiado en comparación de otras, naturalmente. Eso no quiere decir que se ha estudiado todo, en realidad hay mucho todavía por estudiar, pero bueno, acá les comento, ¿no? Y les muestro algunas investigaciones que hablan acerca de estas aves. Y bien, entonces, ¿qué es lo que sabemos?
En en los años 80 y 90 se realizaron muchas expediciones a los Andes, ¿no? De muchos tipos, ¿no? Una de las tantas eran justamente de estudios de aves, de diversidad de aves, y una de las que tal vez fue liderada fue, digamos, el grupo que vino con el doctor John Felsa de Dinamarca, quien estudiaba aves, ¿no? Que es un zoólogo muy reconocido a nivel mundial, y estudió las aves de los bosques altoandinos, y en sus estudios, después de haber hecho muchos estudios a lo largo de todos los Andes, él concluye en algunas de sus investigaciones que básicamente existen tres lugares o tres zonas que se pueden considerar importantes para la conservación de aves asociadas a bosques de Polilepis. Esas tres áreas son las que están ahí, las que acabo de mostrar. La primera es la que está en la cordillera del Huascarán. La segunda es la que está en la cordillera de Vilcabamba, Vilcanota y las tierras altas de Apurímac. Y la otra es en Bolivia, ¿no? En Bolivia, en la cordillera de los bosques del Madidi, etcétera, ¿no? En La Paz. Entonces se consideran y se reconocen a estos tres lugares como lugares importantes para la conservación de las aves asociadas a estos bosques. Y en otras de sus publicaciones, él, bueno, un poco como que comenta acerca de cuántas especies se pueden encontrar, digamos, en una evaluación rápida, ¿no? Entonces, más o menos en evaluaciones rápidas que se consideran entre 3 y 5 días más o menos en un bosque, se puede encontrar aproximadamente números variables de especies, pero los rangos son más o menos que pueden ir entre unos 30 y unos 45 aproximadamente. Y como pueden ver acá en este pequeño gráfico, ahí en las curvas de acumulación, ¿no? Pueden ver que en algunos lugares se registran 33, en otros 29, en otros 36, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que más o menos nosotros podemos tener como referencia de qué es lo que se pueden encontrar en algunos bosques como el número total de especies, pero en la parte de abajo observarán que hay otra curva que hace referencia al número de especies que son de interés para la conservación. Es decir, que reúnen las características que ya le mencioné, que son amenazadas, que son endémicas o que son especialistas. Entonces hay zonas, hay bosques que son muy ricos en estas especies, como por ejemplo el cedro de Runtajocha, que les decía en Apurímac, como por ejemplo los bosques de Ollón, que están en Lima, en el norte de Lima, ya casi en la frontera con Ancash, ¿no? Son muchas especies y muchas de estas son de interés para la conservación. Si uno hace evaluaciones mucho más extendidas, mucho más largas, naturalmente la riqueza es mayor. Recuerden que yo les comento que esta riqueza es solamente cuando hacemos evaluaciones rápidas. Bueno, entonces, eso sería. Ahora, en el año 2018, Sevillano Ríos, que es uno de los investigadores, digamos, más asiduos en el tema del estudio de estas aves, de las aves alpandinas asociadas a los bosques de Polilepis, nos presenta un artículo en el cual él sugiere que existen otras 29 áreas de prioridad para la conservación de los bosques de Polilepis, ¿no? O sea, de las aves y de los bosques de Polilepis. Dentro de estas se considera las tres ya previamente identificadas, ¿no? Que estaban en el norte, en Ancash, en Cusco y en Bolivia, pero le sugiere otras 29 más en relación a la distribución de los bosques, ¿no? Es decir, donde hay presencia de bosques, con certeza se puede decir que hay cierto grupo de especies que son de interés para la conservación, ¿no? Que están siempre asociadas a los bosques. Entonces, ¿cuáles son estas especies? Cuando hablamos nosotros, cuando yo les decía que hay especies que son de interés para la conservación, que son un set pequeño, bueno, relativamente pequeño, ¿cuáles son? O sea, aquí yo les voy a presentar algunas de ellas, no les puedo hablar de todas porque son muchas. Ya les decía que, según lo que vengo revisando, pueden tranquilamente llegar hasta más de 60, pero aquí les voy a comentar de algunas de ellas. Una de ellas es Cenodactys parina, que es una especie que tiene una alta afinidad por bosques de Polilepis. Y pueden ver al costadito el mapa, ¿no? De su distribución, cual yo lo saqué de eBird. Entonces ahí lo pueden observar. Es un ave, como pueden ver, es un ave muy atractiva, muy bonita, tanto la hembra como el macho. Entonces, esta es una de las especies, digamos, emblemáticas o de las más llamativas, digamos así, de los bosques de Polilepis. ¿Qué más? Tenemos Anairetes alpinus, que es una ave especialista
Ya les decía yo, las especialistas son aquellas aves que tienen una afinidad o una dependencia muy grande, muy fuerte por los bosques de Polylepis, y además esta especie está categorizada en peligro. Sus poblaciones principales, como pueden ver, están justamente en esos 3 puntos en los cuales se consideran claves para la conservación, que son Ancash, Cusco y Bolivia, ¿no? Entonces, ahí tienen la avecita, es una avecita muy, muy bonita. Eh, nosotros en el 2018 sacamos una publicación porque en un estudio que hicimos registramos a la especie en la región central del Perú. Es el único, digamos que son los únicos registros documentados hasta hoy en día de esta especie para la región central del Perú. Para nosotros fue muy grata la noticia. Sin embargo, está pendiente todavía la confirmación de si realmente se tratan de poblaciones, digamos, estables, ¿no? O si no o si lo que observamos tal vez solamente fueron, bueno, no sé, ocurrencias casuales, digamos, ¿no? De dispersión simplemente. Pero personalmente nosotros que trabajamos en eso creemos que no se trata de eso, dado que esta no es una especie que, digamos, se caracterice, por ejemplo, por migrar o por tener grandes desplazamientos, o al menos no está estudiado, pero dudamos que sea el caso. Más aún considerando que es un ave especialista de bosques de Polylepis y que los bosques son muy, muy fragmentados, ¿no? Entonces, lo más probable es que sea una población estable, pero es necesario más estudios para poder confirmar esto. Tenemos después a Ceratornis stresemani, que es un ave especialista, es un ave endémica además del Perú y está categorizada como vulnerable. Sus principales poblaciones se encuentran registradas, como pueden ver, en la cordillera occidental de los Andes, asociados principalmente a bosques de naturaleza más seca, o bosques más secos en comparación con los bosques que están en la cordillera oriental. Los principales registros, digamos, que están en bosques están en Ancash, están en Lima, y los últimos registros que se tienen son para Arequipa. Entonces, este es un ave muy interesante porque está asociado a bosques de Polylepis, pero digamos que de manera curiosa, porque esta avecita se alimenta, entre otras cosas seguramente, pero se alimenta o depende mucho del fruto de una hemiparásita que crece sobre los árboles de Polylepis, que es la hemiparásita, es la Tristerix. Entonces, esta avecita come, se alimenta de los frutos de esta hemiparásita y seguramente la dispersa. Y nosotros hicimos una investigación con Vladimir Kamel hace el año pasado. Este es un artículo que está publicado, no lo puse esta vez, pero es un artículo que justamente estudiamos el tema de esta hemiparásita, del efecto que tiene esta hemiparásita sobre los bosques. Y bueno, digamos que como conclusión principal vimos que tiene un efecto negativo porque viene alterando la estructura horizontal de los bosques, porque al suceder que se dispersan demasiado, dañan las ramas de los árboles paulatinamente, al punto de que en algunas ocasiones terminan matando al árbol. Entonces, es curioso, ¿no? Que se venga dando esto, que es una avecita que depende mucho de los bosques de Polylepis, pero que indirectamente, por decirlo así, puede estar afectando a algunas de las poblaciones por la infestación de este hemiparásita. Yo creo que esto es motivo de investigaciones más profundas, ¿no? Pero al menos es lo que se sabe hasta hoy en día. Después, podemos hablar de otra especie que es el Cinclodes aricomae, que es una ave especialista y que está categorizada en peligro crítico. Sus principales poblaciones se conocían para Cusco y para Bolivia, hasta que en el 2009 nos reportan por primera vez su presencia para la región central del Perú. Y posteriormente, en el 2014, o en el 2015 para ser exacto, se confirma, ¿no? Se hacen unos nuevos registros de esta especie en la región central del Perú, particularmente en la cordillera del Huaytapallana, acá cerquita en Huancayo, ¿no? Para los que conocen Huancayo, acá muy, muy cerca. Entonces, actualmente se sabe que estas son poblaciones estables, se sabe que la población que está acá en el Huaytapallana es una población muy pequeña, pero que en lo personal considero que tratándose de una especie que está categorizada en peligro crítico, todas las poblaciones son de prioridad para conservación independientemente del tamaño, porque hasta donde se sabe es una población estable, porque se tienen muchos registros de colegas, por ejemplo, que son de la Asociación Andinus, las han registrado constantemente, entonces son poblaciones estables.
Entonces sería, por ejemplo, motivo de otro estudio, ¿no? Como pueden ver, hay muchas cosas que se pueden estudiar todavía, que están pendientes de estudiarse. Luego tenemos a Conirostrum mingami, que es una especie, o que digamos es la especie que por excelencia se puede considerar como una especie especialista. Dado que no existen registros, o al menos no está documentado, según la bibliografía, no hay registros de esta especie que sean fuera de bosques de Polylepis. No hay. O sea que es la especie que depende mucho, muy fuertemente de estos bosques, ¿no? Esta es una especie que sí tiene, digamos, un rango de distribución más amplio, pero que sus poblaciones son fragmentadas, ¿no? Que se corresponden con la distribución fragmentada de los bosques también. Entonces ahí tenemos. Luego una especie de colibrí que tenemos aquí, que es Metalura phoebe, que es una especie endémica para Perú y que tiene una alta afinidad por bosques de Polylepis. Luego tenemos a las Tenes palpebralis. Esta especie nosotros la sugerimos por primera vez en el artículo que publicamos, que sea considerada una especie de interés para la conservación de estos bosques, que si bien no tiene un grado de afinidad muy alto por estos bosques y actualmente no tiene alguna categoría de amenaza, es una especie endémica y su rango de distribución es muy, muy restringido, como ustedes pueden ver ahí en el mapa, es muy, muy restringido. Y bueno, considerando que se pronostican escenarios de cambio climático adversos, posiblemente sea una de las especies que podría verse afectada por estos cambios, ¿no? Y entonces ahí su importancia, ¿no? ¿Qué más? Tenemos a la Tlapetes melanopsis, también una especie que nosotros sugerimos que se considere de interés para la conservación, para estos bosques altoandinos, que es una especie endémica, que al igual que la anterior, noten que tiene una distribución muy, muy restringida y que además esta está categorizada en peligro. Entonces son muy escasos los registros que se tienen de esta especie y posiblemente sea también un motivo para los interesados, ¿no? De estudiar, digamos, la dinámica de sus poblaciones, de estimar, no sé, su tamaño poblacional o actualizar estos estudios, ¿no? Que tal vez en algún momento se hicieron. ¿Qué más? Tenemos otro colibrí que es el Oronympha nobilis, que es una especie endémica que se encuentra en la región central del Perú y un poco yendo como para el sur, en Cusco, en Arequipa. También tenemos a Rostruchilus melanogaster, una especie endémica que está solamente en la región central del Perú, también un colibrí. Tenemos luego a Cranioleuca anticiensis, anteriormente llamada Cranioleuca baroni, pero que, bueno, que en su momento se la consideró endémica, pero hoy se sabe que en realidad no, que es una especie que se distribuye o que llega hasta Ecuador, y es una especie que tiene una muy alta afinidad por bosques de Polylepis. Tenemos después a Leptestanura pileata, una especie también endémica que tiene una muy alta afinidad. Ahí podemos ver la distribución de la especie. Luego tenemos a Leptastanura cenotórax, que digamos se une al club, por decirlo así, de las especies que son muy prioritarias para su conservación, porque al igual que Ceratornis stresemani, es una especie que es endémica, que es especialista y que además está categorizada en peligro de extinción y que, como pueden notar, su rango de distribución es muy restringido para solamente estar presente en Cusco, ¿no? Y en Cusco y en Apurímac. Entonces, es una de las especies, ¿no? Más, digamos, raras, por decirlo así. Luego tenemos a Silvitorhynchus yanacensis, antes llamado Leptostanura yanacensis, o digamos que el sinónimo, pero actualmente como Silvitorhynchus, y es un ave especialista de bosques y es una especie que está categorizada como casi amenazada. Ya habrán notado seguramente que muchas de las especies de las cuales estoy comentando coinciden, ¿no? Con los lugares que se conocen como zonas claves de interés para la conservación. Justamente por eso es que se justifica estos puntos de interés, ¿no? Que es Ancash, Cusco y Bolivia. Luego tenemos a Grallaria andiculus, que es una especie, es una ave especialista. Ahí tienen una ave muy bonita y muy fácil de identificar en realidad por su canto. Luego tenemos al Microspingus altícola, que es una especie endémica, es especialista y está en peligro, ¿no? Al igual que la Leptastenura cenotórax, también tiene estas tres características, ¿no? Que la hacen de un ave de mucho interés.
Escitalopus affinis, una especie endémica y especialista de bosques de Polilepis, restringida solamente para la cordillera del Huascarán. Luego tenemos Atolapetes rufigenis, también una especie endémica y que está categorizada como casi amenazado. La Geociartia serrana, que es una especie endémica y que tiene una muy alta afinidad por bosques de Polilepis. Y hay muchísimas otras, como les comenté, yo solamente les iba a mostrar algunas, entonces estas son, digamos, las especies que se consideran de interés para la conservación de los bosques de Polilepis. Nuevamente, recalcar que hay muchas otras especies en realidad, además de las que son de interés para la conservación, que se asocian a estos bosques, pero estas son las que digamos que podrían ser consideradas interesantes o de interés para la conservación, en las cuales hay que invertir esfuerzos, ¿no?, para su conservación. Entonces, yo les hablé ya de los ecosistemas de Polilepis, entonces, ¿por qué conservarlos? Un poquito para terminar esta primera parte. Y hay muchos estudios, este caso es, por ejemplo, en el caso de mamíferos, ya, de roedores, en particular este estudio, que comentan o hacen referencia a que estos bosques son muy importantes, o estos ecosistemas en general que están en los Andes son muy importantes, no solo por lo que actualmente contienen, sino porque con los, como les comentaba, con los posibles escenarios de cambio climático en los cuales va a haber muchos cambios de temperatura, principalmente temperatura, muchas especies que están adaptadas a vivir en zonas, digamos, bajas, a ciertas temperaturas, van a verse obligadas a desplazar a zonas más altas y entonces los bosques altoandinos se constituyen en zonas de refugio para muchas especies. No podemos decir actualmente a ciencia cierta cuántas especies con cuántas especies van a suceder eso, cuántas especies van a pasar por este proceso, pero sabemos que estamos hablando de muchas especies de flora y muchas especies de fauna que posiblemente van a migrar hacia los Andes. Entonces los Andes en general, los bosques altoandinos en general, no son importantes solamente por lo que tienen ahora, sino por lo que posiblemente van a albergar en un futuro. Bueno, esto es lo que les comentaba, ¿no? Los modelos se hacen en estudios que dicen que las especies que están en zonas bajas van a desplazarse para los Andes, ¿no? Bueno, eso sería respecto a la primera presentación. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o hacemos preguntas de esta primera y luego presentamos la siguiente. Sí, buenas. Claro, dejaríamos las preguntas para la siguiente exposición. Más bien pasamos al siguiente tema, ¿no? Bien, bien, Eh, bueno, sí, no hay preguntas por el momento. Pasamos, Harold. ya, listo, perfecto. Bueno, entonces vamos a hablar de la siguiente. Mm. Bueno, ¿me confirman si se ve, por favor? Sí, se observa, Harold. Ya, listo. Entonces, bueno, esta sería la segunda parte, ¿no?, de esta charla, que habla, que en este caso voy a comentar ya en particular un estudio que nosotros realizamos en la región central del Perú, y dice, ¿no?, diversidad de aves de los Andes centrales. En particular, nos vamos a centrar en las aves de los bosques de Polilepis, porque como ya les dije, nosotros trabajamos en eso. El título puede sonar un poco general, ¿no? Entonces, este es respecto a bosques de Polilepis. Y es más, incluso para aclarar este asunto, quise poner esta información como para circunscribir mejor ¿no?, el panorama, el contexto. En un panorama global, digamos que, bueno, tenemos ahí lo que podría ser la cordillera de los Andes, ¿no?, que va desde Venezuela y se va hasta Argentina y Chile. Entonces, los Andes se dividen, ¿no?, por decirlo así, en tres zonas, ¿no?, que son los Andes del norte, ¿ya? Esa división es una aproximación, ¿ya? Esto no es un dato formal propiamente, pero sí es más o menos la aproximación de cuáles son los hitos. Luego vienen los Andes del centro, que pueden ver que básicamente es casi todo el Perú y gran parte de Argentina, Bolivia y Chile. Y los Andes del sur.
Entonces, valga la aclaración, lo vuelvo a decir, porque como la presentación dice aves de los Andes centrales, podría pensarse que vamos a hablar de las aves que están en todos los Andes centrales, y no es así, ¿no? En realidad estamos hablando de los Andes centrales del Perú en particular. Notarán además que en este otro gráfico, que los Andes no todos los Andes están dentro de los trópicos, no solamente una parte que, si bien es la mayor parte, está dentro de los trópicos, una buena parte de los Andes se encuentran fuera de los trópicos, en las zonas subtropical o en las zonas templadas, ¿no? Lo cual es interesante porque eso, bueno, genera, digamos, muchísima más diversidad y todo eso, ¿no? Entonces, en particular, ahí donde puse el circulito de color azul es donde nosotros realizamos el estudio, que sí está dentro de los Andes centrales, pero que para ser más específicos son los Andes centrales peruanos. Entonces, bien, entonces, dicho eso, o aclarado ese aspecto, vamos a empezar, ¿no? ¿Qué les puedo decir? Este es un gráfico que salió en una publicación muy interesante, en la cual es de lectura recomendable a todos los que están trabajando en este tema y que seguramente muchos ya conocen porque es un artículo muy conocido, que habla acerca de los hotspots a nivel mundial. Actualmente se reconocen 25 hotspots a nivel mundial, al menos según esta fuente, que son puntos, digamos, en los cuales existe una altísima concentración de especies endémicas o amenazadas y que además son zonas que, digamos, la cobertura vegetal primaria ha sido intervenida y que actualmente solamente existen remanentes de aproximadamente un 25%, es decir, que un 75% ha sido degradado, pero que pese a ello, digamos, existen muchas especies que son de interés para la conservación, no solamente ya de flora, perdón, no solamente ya de aves, sino también de flora y de vertebrados e invertebrados en general. Entonces, estas son las zonas. Entonces, el hotspot más importante, por decirlo así, no es que los demás no lo sean, pero digamos el que tiene la mayor riqueza y por lejos, cuando uno los compara con los demás, y por lejos es justamente los Andes tropicales. Recuerdan que yo les comenté anteriormente el tema de que los Andes se distribuyen de Venezuela hasta Chile, entran hasta la Tierra del Fuego incluso, ¿ya? Pero esa zona, por ejemplo, ya de Chile, ya no son Andes tropicales, ¿no? Ya son los Andes, digamos, de las zonas templadas. Entonces, en particular, el hotspot son los Andes tropicales, ¿no? La zona que están en los Andes tropicales, ahí pueden ver, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque la identificación de áreas de interés para la conservación o de áreas importantes donde hay muchísimas especies permite a uno hacer planificación para la gestión y para la conservación de estas especies. Entonces, por eso que es importante hacer la identificación. Entonces, esto sería a una escala global, ¿no? Vemos desde un punto de vista global dónde son esos puntos o esas partes del mundo que tienen unas tasas de riqueza y de biodiversidad muy, muy grande, ¿no? Pero si nosotros quisiéramos llevarlo a una escala cada vez menor, o sea, si quisiéramos llevarlo a una escala menor, podríamos ver, hay un libro que está publicado, que es muy bueno, que es el de Jung, que habla acerca de los hotspots dentro de los Andes tropicales. Es decir, como que estamos hablando de la identificación de hotspots dentro de un hotspot, ¿no? Que es los Andes tropicales, que es un hotspot a nivel global. Dentro de hay que identificar hotspots, ¿no? Porque como ustedes saben, las especies y en general la diversidad se encuentra distribuida de manera heterogénea, ¿no? Entonces hay zonas en los Andes tropicales que son mucho más ricos respecto a especies, ¿no? Y aquí les pongo nada más un fragmento, ¿no? De algunos lugares o de algunos hotspots, ¿no? Y si seguimos hablando nosotros, por ejemplo, de áreas que son importantes, podemos hablar incluso de las IVAs, ¿no? Que acá les puse el ejemplo de Sudamérica, ¿no? Donde están ahí en polígonos mostrando todas las zonas que han sido identificadas como IVAs. Entonces, muy, muy interesante, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que como les decía, es importante identificar zonas en las cuales se encuentran grandes concentraciones de especies que sean de interés para la conservación o en general de biodiversidad. Entonces,
Ya esto ya les comenté, no voy a volver a repetir esto, pero solamente es para recordarles, ¿no? Que si nosotros hablamos, ya les comentaba de esto, ¿no? De que estamos identificando zonas en las cuales son importantes porque hay una gran concentración de especies y, por ejemplo, a nivel de aves hablamos de IVAs, ¿no? Para los bosques de Polilepis se hizo lo mismo, ¿no? Que se identificaron las zonas que ya les comenté, ¿no? En la primera presentación y les mostré también esto. Entonces vean que es importante trabajar a diferentes escalas. La escala es muy importante y a veces no tenemos en consideración esto, ¿no? Primero les mostré la escala global, ¿no? Una escala global en la cual mostramos los hotspots, luego vamos a la escala más pequeña, a nivel de los Andes, hotspots, luego vamos a ver IVAs, por ejemplo, que se centra solo en aves, y por ejemplo, si habláramos de aves en particular, de grupos en particular, ya por ejemplo podríamos hablar de las aves de Polilepis, ¿no? Y nuevamente, dentro de Polilepis se identifican puntos en particular que son de interés para la conservación y esos puntos ya están identificados. ¿Ok? Y nuevamente, esto también, ¿no? Entonces, este trabajo que sugiere Sevillano, ¿no? Que nos sugiere las 29 áreas de conservación. Entonces, vean cómo se puede ir de una escala global a una escala más pequeña y dentro de las escalas pequeñas se puede incluso ir haciendo más particular según el taxón que nosotros estudiemos o los taxones, ¿no? Pero ¿qué pasó? Entonces les comento qué pasó en el estudio que nosotros hicimos, ¿no? De manera general sucede que la mayor parte del territorio no se encuentra protegida legalmente. O sea, si hablamos, por ejemplo, de las áreas naturales protegidas o de las IVAs, considerando que algunas IVAs están siendo legalmente protegidas, aunque no todas, ¿ya? Y viéramos la proporción de territorio, vamos a ver que aún así el esfuerzo que se hace por conservación, la mayor parte del territorio no se encuentra protegida legalmente. Y dado que la distribución de las especies es heterogénea, entonces hay muchas especies que están fuera de áreas de conservación, fuera de IVAs, etcétera, que no están siendo consideradas para la conservación. En particular, la región central del Perú no había sido evaluada. Actualmente, bueno, digamos que con los estudios que hicimos, al menos se tiene ya una base de lo que hay acá, en la parte central del Perú, pero no había sido evaluada. Entonces, no había información detallada en particular de las aves altondinas de los bosques de Polilepis, porque se había estudiado mucho en el norte, mucho en Cusco, mucho en Bolivia, pero curiosamente esta parte central o esta parte intermedia no se conocía. Y lo que nosotros advertíamos era que en esta zona existen grandes bosques, o sea, grandes extensiones de bosques que posiblemente puedan albergar a muchas especies de aves. Eso fue lo que pensamos en primera instancia, ¿no? Porque además existían especies endémicas de Polilepis. Entonces lo que nos preguntamos era si es que la región central del Perú podría ser un área importante para la conservación de la diversidad de los bosques de Polilepis en general, no solamente aves, sino en general para la diversidad. Con esa intención es que nosotros empezamos a estudiar en particular las aves, con el primer objetivo, digamos, general de caracterizar esa diversidad, de saber qué especies están presentes, qué abundancias hay. Y la segunda idea que nosotros manejamos era de ver si el conjunto de especies que se encuentran en la región central del Perú puede ser comparable, digamos, a la cantidad de especies que hay en estas otras tres zonas que han sido previamente identificadas, ¿no? Ancash, Cusco y Bolivia. Entonces, para saber si realmente esta zona puede ser considerada como un área importante para la conservación o no. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? ¿Ya? Entonces, acá primero les muestro la zona de estudio. Como yo les dije, trabajamos en los Andes centrales, ahí tienen un mapa un poco más detallado, ¿no? En donde trabajamos principalmente en Junín, aunque también tuvimos poblaciones de Huancavelica y una población en la Sierra de Lima, ¿ya? En bosques, tanto húmedos como secos, distinguirán los puntos de colores, que los verdes son en bosques que son de tipo húmedo o que son de características húmedas, y en los bosques secos, que son los puntos amarillos. Además, que observan que hay unos triangulitos que hacen referencia a bosques que son de tipo, son plantaciones, o sea que no son bosques naturales, y los redonditos, sí, ¿no? Esos sí son bosques naturales. Todo esto con la intención de, como les digo, de poder caracterizar cómo está la riqueza de estos bosques, ¿no? Y siempre es bueno tener referentes. Por eso es que teníamos plantaciones y teníamos bosques naturales. Entonces, en general, trabajamos en diferentes bosques de diferentes especies. Las especies que fueron aquí están, son Polilepis incana, Polilepis Rodolfo Vasquezi, Polilepis racemosa, Polilepis argentea, Polilepis flavipili, Polilepis canoi. Son las especies
de Polilepis que están distribuidos en esta parte de los Andes, ¿no? En los cuales trabajamos. Aquí les muestro una fotografía de algunos de los bosques en los que estuvimos. Este que está bien arriba es Paccha, que es una plantación. Les decía que hay algunas plantaciones. Es una plantación bastante antigua, porque son árboles muy grandes. Luego tenemos Alaraos, ¿no? Que está en Lima, Nahuín, que es parte de las zonas altas de las tierras de Tarma, y así, ¿no? Diferentes lugares en los cuales pudimos llegar con esta investigación. ¿Cómo evaluamos? Este trabajo lo hicimos entre el 2016, mayo del 2016 y febrero del 2018, o sea, durante todo ese tiempo hicimos la evaluación. ¿Qué es lo que hicimos? Lo que hicimos fue observación y grabación de cantos durante 10 minutos, o sea, que hicimos por puntos, ¿no? O sea, fue con puntos de conteo, el método fue eso, con un distanciamiento mínimo entre punto y punto de 100 metros. Y bueno, al final lo que nosotros logramos hacer fue tener 132 puntos de conteo sumando en todos los bosques. Y las evaluaciones, como ustedes saben, se hacen siempre desde muy temprano. Empezamos a las 5, 5 y media o a las 6 a veces. Y retomábamos evaluaciones a las de 2 a 6 más o menos, ¿no? Para poder seguir evaluando. Esto lo hicimos tanto en época húmeda como en época seca durante 3 días, de 3 a 5 días por cada evaluación en cada bosque. Entonces, bueno, una vez que hicimos ese trabajo de campo, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos? Lo que nosotros utilizamos fueron los números de Hill para poder caracterizar esa diversidad, que no es otra cosa que la transformación matemática de los índices más comunes, que es el índice de Shannon, el índice de Gini-Simpson y la riqueza total, ¿no? Que no es una transformación matemática que nos permite tener números de diversidad real, ¿no? Es decir, que vienen expresados en unidades de números de especies, ¿no? Y no en unidades, o no de una forma adimensional, porque normalmente suele ser adimensional, o si queremos hablar, digamos, de una unidad en particular, pues suelen ser los bits, ¿no? Porque que son índices que han sido creados o utilizados o desarrollados para la teoría de la información, entonces son en bits, pero que en ecología, que como que no tiene mucho sentido hablar de bits, ¿no? Entonces, para poder darle una interpretación más certera a estos resultados, se hace esta transformación y uno lo tiene y la unidad se convierte en número de especies. Entonces, utilizamos eso, ¿no? Para la caracterización a nivel, digamos, de alfa y para una diversidad de tipo beta, pero una diversidad beta de diferenciación, porque recuerden que también hay diversidad beta de proporción, ¿ya? Pero es una diversidad beta de diferenciación. Utilizamos nosotros el índice de Colwell y Coddington para poder más o menos ver qué tanta similaridad había entre poblaciones, ¿no? Este análisis de diversidad beta lo hicimos con dos matrices, una matriz del conjunto total de especies, o sea, de todas las especies que se habían registrado, y una segunda matriz que solamente engloba las especies que son de interés para la conservación. La importancia la van a ver a continuación, porque es importante hacer esta distinción. Pero además de eso, lo que hicimos fue recalcular valores de números de Hill en base a estudios realizados en otras áreas, es decir, que empezamos a recopilar información de los estudios que habían en los otros bosques, como Ancash, Cusco, Bolivia, etcétera, en los cuales habían publicado valores de índices de diversidad, como el índice de Shannon, o Simpson, o riqueza, y nosotros los recalculamos a índices de Hill o a números de Hill para poder compararlo con nuestros datos, ¿no? Y ver cómo iba, o qué tan similares o qué tan parecidos somos. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Entonces, en general se obtuvieron 6.707 registros de un total de 104 especies para la región central del Perú, o sea, lo que nosotros registramos. En realidad fueron más. En realidad registramos aproximadamente 130, algo por ahí, 130, 129, si no me equivoco. Pero nosotros restringimos el número de especies a aquellas que se relacionan solamente directamente a bosques de Polilepis, por ejemplo, obviando por ejemplo, algunos anátidos, ¿no? Que se suelen encontrar muchas veces en los ecosistemas altoandinos, cerca de lagunas, cerca de bofedales, ¿no? Como las guachuas, etcétera, ¿no? Los patos, en fin. Y a las rapaces, ¿no? Que normalmente suelen observarse en las zonas altoandinas, pero que no están directamente asociadas a los bosques de Polilepis. Entonces, retirando este grupo de especies, a la larga encontramos 104 especies.
que se distribuyen en 7 órdenes, 20 familias y 64 géneros. Bueno, la región central del Perú en particular, en conjunto, cuando nosotros vemos en conjunto a toda la región central del Perú, eh, reúne a 27 especies de interés para la conservación. Si nosotros, o cuando nosotros hicimos ese conteo de especies de interés para la conservación por cada punto, tanto para el norte, para Cusco y para Bolivia, nos encontramos o nos dimos con la sorpresa que para el norte hay 20, para el Cusco hay 20 y para Bolivia 14, y en la región central del Perú hay al menos 27. Esto fue para nosotros muy interesante porque nos dimos cuenta que la región central del Perú es tan importante y tiene incluso más especies de interés para la conservación que estos otros puntos. Pese a que en esta zona los bosques no son tan extensos como sí lo son, por ejemplo, en Ancash, o como, por ejemplo, bosques mucho más, digamos, mayor cantidad de bosques o de parches como los que hay, por ejemplo, en Cusco. Sin embargo, cuando nosotros hicimos este análisis, vimos que hay 27 especies en conjunto. Lo que para hacer el análisis más detallado, lo que nosotros hicimos es que dividimos a las especies justamente en registros que están en bosques húmedos y en registros que están en bosques secos, porque los sets de especies suelen ser diferentes, dadas las condiciones ambientales, se suelen cambiar las especies. Entonces, para hacerlo más detallado, lo dividimos, ¿no? Entonces, en los bosques húmedos encontramos al menos 18 especies y en los bosques secos al menos 17 especies de interés para la conservación, siendo muy similares a lo que sucede en los otros puntos que ya son reconocidos o que han sido sugeridos como áreas claves para la conservación de aves asociadas a bosques de Polylepis. Entonces, eso fue muy, muy interesante, ¿no? Encontrar eso. Cuando vemos nosotros aquí las curvas de acumulación, en el trabajo que hicimos para cada una de las 12 poblaciones que evaluamos en la región central del Perú, notarán, y es por eso que les mostraba en las diapositivas anteriores, las curvas de acumulación que construyó FELSA para estos bosques, notarán que muchas de nuestras poblaciones son muy similares e incluso superiores a algunos de los que se reportaron anteriormente. Por ejemplo, esta población que dice Alhuanya, que es la primera, ¿no? Tiene un total de 42 especies registradas en nuestras evaluaciones, con un total de 11 especies de interés para la conservación. O sea, es muy parecido a lo que se encuentra en otros lugares que son muy reconocidos como Ollón, por ejemplo, o Apurímac, ¿no? Y así, o sea, encontramos para cada uno de los lugares, cada uno de la cantidad de especies que se pueden encontrar, pueden ver, ¿no? Que hay hay bosques que son muy diversos y que tienen mucha diversidad. Se observa así algunos casos, por ejemplo, como el de Mazacancha, el que está acá al medio, ¿no? Que tiene muy poquitas especies, 17 nada más, y cero de interés para la conservación, pero eso es algo que nosotros discutimos y que comentamos en una publicación y decimos que se debe en gran medida que se trata de una plantación. Recuerdan que les comenté que hayamos trabajado en plantaciones, se debe a que trabajamos en una plantación y además que esta plantación, a comparación de las otras, que por ejemplo Paccha, la que ven acá al costado, Paccha, también es una plantación, pero tiene más especies y tiene 4 de interés para la conservación. Pero pese a que es una plantación, difieren porque esta plantación de Mazacancha es una plantación muy reciente, que no va más allá de 20 años o posiblemente 30. Entonces es como que es un ecosistema que recién posiblemente esté tratando a través de recuperar o de captar especies de aves, pero que además de eso es una zona en la cual hay una productividad agrícola constante. O sea, dentro de esa zona, o sea, están produciendo muchísimo, hay una producción agrícola muy fuerte, intensiva, entonces es que ahuyenta las especies, ¿no? Entonces, salvo ese ejemplo, los demás lugares son muy interesantes. Cuando comparamos con los números de Hill, ya para ver la diversidad, ¿no? Entonces, el primer gráfico, el gráfico A de acá, notemos que son los números de Hill para nuestras especies, o sea, para nuestras 12 comunidades en la región central del Perú. Cuando recalculamos los valores para los números de Hill de los otros lugares, notarán que los valores son muy similares. La escala es la misma, entonces como pueden ver es la misma escala y los valores son similares. O sea, esto confirma nuevamente nuestra hipótesis, ¿no? De que la región central del Perú es un área tan importante y tan parecida a las otras áreas previamente identificadas.
Y, por ejemplo, cuando vemos en la parte de abajo, en las barritas, este primer gráfico es de nuestras áreas de estudio, de nuestras 12 poblaciones, y las comparamos o las reconstruimos con las especies endémicas que encontramos, endémicas, amenazadas, generalistas, etcétera, que encontramos en los otros estudios. Noten que los patrones son muy similares, muy, muy similares. Lo más resaltante posiblemente sea que en los otros lugares hay mucha concentración de especies amenazadas. O sea, hay muchas, muchas especies amenazadas. Pero fuera de eso, nosotros somos muy parecidos. Y en realidad creo que la región central del Perú es más importante todavía, porque, o sea, es bueno saber que tenemos menos cantidad de especies amenazadas, ¿no? O sea, tener más especies amenazadas no es bueno. Entonces, eso es, ahí está, ¿no? Entonces es importante poder conservarlo. Luego, cuando ya observamos el total, o sea, ya no viéndolo como por poblaciones, sino ya cuando lo vemos a escala, digamos, más de paisaje, digámoslo así, en la región central del Perú, que es digamos, las dos barras que están acá al centro, dice CPH y CPD, que son los bosques húmedos y los bosques secos respectivamente, los comparamos y se notarán que nuevamente los patrones son muy, muy parecidos, ¿no? Si nosotros juntáramos estas dos barras, como yo les decía, para solamente englobar la región central del Perú, esta barra es muy superior a las otras tres barras, ya sea de Bolivia, de Cusco o del norte del Perú. Entonces somos muy, o sea, en términos de riqueza de especies, somos muy parecidos y por lo tanto la región del Perú se justifica tranquilamente como un área que tiene que ser de interés para la conservación. Finalmente, para redondear más la idea todavía, como les decía, comparamos esta diversidad beta, similitudes entre estas poblaciones, y noten, yo les expliqué, ¿no? Y les decía que hicimos dos matrices, una matriz con el total de especies y una matriz solamente con especies de interés para la conservación. Eh, el primer gráfico, el primer gráfico hace referencia a las especies cuando uno utiliza todas las especies. O sea, si nosotros cogemos las especies registradas en total que están en la región del norte, en Cusco, en Bolivia y en el centro del Perú, si las cogemos en total, generalistas y todo, va a suceder que cuando uno hace el análisis de estos clústeres, sucede que el nivel de similaridad es mayor, o sea que son zonas como que son muy parecidas, o sea que se parecen mucho. Pero cuando uno coge solamente las especies de interés para la conservación, la disimilaridad es mayor. O sea que son bosques que no se parecen, o sea que son zonas que no se parecen mucho. ¿Qué quiere decir esto? Que el set de aves de interés para la conservación que se encuentran en el norte no es el mismo set que está en la región central, ni el mismo que está en Cusco, ni el mismo que está en Bolivia. Es decir, cada zona tiene especies que son de interés para la conservación y que deben de ser de interés para que se hagan actividades de conservación, no sé, restauración de ecosistemas, etcétera. Entonces, cada lugar digamos que tiene una riqueza irrepetible, única, obviamente siempre con especies que se comparten, pero con un grupo de especies que están solamente en ciertos puntos. ¿Qué más? Bueno, estas son algunas de las especies que yo ya les mostré en la anterior con más detalle, pero son algunas de las especies que nosotros registramos en la región central del Perú, ¿no? Que por ejemplo está el Cenodermis parina, está este Anairetes alpinos que yo les dije que la habíamos registrado por primera vez, Ceratoris estresemani, las Tenes palpebralis, etcétera, ¿no? Son especies que están en la región central del Perú. Bueno, ¿cuáles son nuestras principales conclusiones? Que en realidad ya las dije, que lo primero es que decimos que la región central del Perú posee una riqueza muy alta de especies de aves asociadas a bosques de Polylepis. ¿Qué más? Se distinguen al menos dos tipos de bloques, lo que ya les decía, ¿no? Las aves que están en bosques húmedos y bosques secos, ¿no? Que hay que distinguir eso. Además, que la diversidad de la región central del Perú es comparable a las otras tres regiones previamente identificadas, ¿no? Entonces, que es un equivalente o es equiparable. Y además, que esta es una conclusión, digamos, ya más global o más universal, que nosotros inferimos y decimos que la diversidad de especies que encontramos de aves en esta parte del Perú es un indicador
de que esta zona del Perú, la región central del Perú, tiene una gran diversidad, pero no solamente de aves, sino de otros taxones, ¿no? Como pueden ser flora, como pueden ser otros grupos de fauna, ¿no? Entonces, en general, la región central del Perú debiera de ser reconocida y debe de ser reconocida como un lugar clave para la conservación de la biodiversidad, no solamente de aves. Esta es la publicación que nosotros sacamos, en la cual los interesados pueden leerla, en la cual está mucho más detallado este estudio, ¿no? que acabo de comentar. Y bueno, además está este otro libro que publicamos con otros colegas. Fred Siama es la autora principal, ¿no? En la cual resumimos un poco los estudios que hicimos en esta parte del Perú. Y bueno, comentar finalmente que bueno, este proyecto o esta información que yo les acabo de compartir ha sido pues el producto del esfuerzo de un proyecto que fue financiado por Concitec hace unos años atrás. Ya lo terminamos, ya lo cerramos, y estas son las instituciones con las que trabajamos, ¿no? Con la Universidad de Zurich, con la ESPE, la Universidad de las Fuerzas Armadas del Ecuador, con la Universidad de Copenhague, con la Universidad de Cornell, etcétera, ¿no? Instituciones como el CERFO, el CERNAP, INIA y la Asociación Andinos. Acá una fotografía, un poco del recuerdo de los chicos de aquella vez que estuvimos trabajando, tanto en laboratorio como en campo, porque además hicimos otros estudios, no solamente estudiamos lo que fueron aves. Y bueno, eso sería todo conmigo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Harold, por la exposición. Han sido muy interesante y cómo también poder valorar y considerar la diversidad que tenemos en los Altos Andes. Ahora vamos a pasar con las preguntas que vienen a ser, pues, ¿no? Bueno, los comentarios de Davis Palomino. Excelente exposición, Harold. Cuoca Rodríguez nos menciona si es posible cambiar los bosques de eucalipto por polilepis. O sea, ¿es posible retirar los eucaliptos y sembrar polilepis? Wow, eso es bueno, teóricamente digamos que sí se puede, pero yo creo que es imposible. Lo que sucede es que el eucalipto se ha adoptado actualmente casi como una especie propia, lamentablemente, y que cuando uno hace estudios en estos bosques, lo que uno encuentra es que la diversidad dentro de los bosques nativos, ya no solamente Polilepis, ¿no? Sino los bosques nativos, por ejemplo, aquí en Huancayo, o en la región, o acá en el Valle del Mantaro en general, cuando uno va y empieza a hacer estudios en estos bosques nativos, que son bosques de aliso, bosques de chachacomo, o otras especies nativas, y las compara con bosques que están ahí al costado de bosques o plantaciones, porque no son bosques, no son plantaciones de eucalipto, lo que uno encuentra es que hay tasas de diversidad muy bajas, es abismal. O sea, tú puedes estar a 100 metros de un bosque nativo y te vas a la plantación y la diversidad es bajísima. Y yo lo puedo decir con total certeza porque yo lo he estudiado, nosotros hemos hecho esos estudios y es muy bajísima la diversidad. Eh, entonces, eso por un lado, ¿no? Entonces, ¿por qué no se podría quitar estas plantaciones? Porque, bueno, están las comunidades que tienen las plantaciones, que lo toman como un recurso económico para ellas, que los siembran y después las cosechan para vender la madera, y muy complicado. O sea, uno por el tema de las complicaciones con las poblaciones y el otro porque además son tantísimas las plantaciones de eucalipto que digamos que extirparlas sería muy difícil. Eh, Sería un ideal hacerlo. Quién sabe si alguna vez se implanta una política que se diga que no se va a hacer, se puede hacer, pero no creo, porque además de lo que ya comenté, está la perspectiva forestal, ¿no? Que yo soy ingeniero forestal y yo les digo, ¿no? O sea que definitivamente el sector forestal es importante, porque nadie va a negar que la demanda de madera a nivel mundial es muy importante. Todo el mundo en casa tiene cosas hechas de madera, nadie lo va a negar. Quien diga que no, estamos cayendo, está mintiendo, es un error, ¿no? O sea, la demanda de madera sí o sí está. Quiere decir que plantaciones forestales deben de haber. El problema para mí está en que se ha hecho de manera desorganizada. Se ha plantado donde se ha querido plantar, a las pocas plantaciones de eucalipto y de pino que existen, porque no solamente es eucalipto, también es pino, no se les da un manejo silvicultural adecuado. Y lo otro que sucede, que es todavía más preocupante, es que en muchos de los proyectos de gobiernos regionales o de instituciones que quieren hacer plantaciones porque dicen que plantar es bueno, etcétera, ¿no?
Entonces, lo que están haciendo con ese discurso de que plantar es bueno, están plantando lo que sea, y lo que sea es justamente estas especies que son exóticas. Pero ¿cuál es el objetivo? O sea, dicen, no hay que plantar porque queremos recuperar la biodiversidad, pero si queremos recuperar biodiversidad, plantemos nativas. No vamos a plantar especies exóticas. Si nuestro objetivo principal es la producción de madera, perfecto, identifiquemos zonas en las cuales es ideal realizar las plantaciones, en las cuales se va a tener un manejo silvicultural adecuado, y en el cual, digamos, el impacto ambiental va a ser, digamos, controlado, no va a ser tan perjudicial. Pero no cometamos el error de ponerle eucalipto y pinos en cualquier lugar con el discurso de que plantar es bueno, ¿no? Porque si lo hacemos así, estamos lejos de hacer un bien, estamos haciendo mal. Entonces, no sé si con eso contesté a la pregunta del amigo, pero espero que, bueno, sea satisfactorio, ¿no? Claro, claro, debe existir un criterio para ello. Bueno, muchas gracias. La siguiente pregunta es, bueno, buenas tardes, Harold. Adriana nos comenta, ¿qué metodologías usaste para identificar las especies de aves de los bosques de Polilepis? ¿Tuviste alguna dificultad de acceso a los bosques en sí? Mm, ya, son dos preguntas, ¿no? La primera es respecto a la identificación. Ya, ustedes saben, todo el mundo que se dedica a la ornitología sabe que en términos generales, no, no es así, ¿ya? En términos generales, la identificación de especies de aves es relativamente sencilla. Esto digo relativamente sencilla porque hay grupos en particular que es muy complicado, ¿no? Un caso por mencionar pueden ser, por ejemplo, los Aceitalopus, ¿no? Los tapaculos, que son especies muy parecidas entre ellas por el plumaje y que para poder hacer una identificación adecuada uno tiene que tener, por ejemplo, necesariamente cantos para poder hacer los sonogramas y poder distinguir. Pero en general las identificaciones son relativamente sencillas, o sea que uno no tiene dificultad en la identificación. Basta con tener la buena guía que es de las aves del Perú, tener todos los reportes de las aves altoandinas de bosques de Polilepis que ya están en estudios. Hay que hacerse un listado, ¿no? De todas las especies que hay asociadas a estos bosques. Y entonces hay que estudiarlas, ¿no? Hay que estudiarlas, hay que salir a campo muchas veces para hasta aprender a identificarlas, hay que grabarse cantos para identificar el canto. Entonces, por ahí va el tema de la identificación. Nunca faltan especies que son complicadas de identificar porque, bueno, no la viste bien o no le sacaste una buena foto o no, no le conoces el canto, pero cuando uno tiene esos problemas simplemente no considera ese registro, ¿no? O sea, uno trabaja en función a los registros certeros. Ahora, respecto al tema de los accesos, no sé exactamente a qué se refiere, pero lo voy a abordar desde dos puntos de vista. El acceso respecto a la autorización de comunidades, que tal vez se refiere a eso, que cuando uno trabaja en estos bosques, porque son en bosques naturales y están lejos y están en zonas muy altas, uno tiene que naturalmente tener un permiso de las comunidades. Entonces, lo que uno tiene que hacer es ir previamente, hablar con las comunidades, solicitar el permiso y bueno, poder trabajar, ¿no? Uno no puede ingresar así nada más, es inadecuado, además de tener cierto grado de peligrosidad, porque si uno ingresa así nada más, tranquilamente te pueden agarrar los ronderos y te pueden hacer mil cosas, ¿no? O sea, hay que tener autorización. Y no solamente de las comunidades, sino del CERFOR, ¿no? Porque estas son investigaciones que hay que solicitar permisos al CERFOR. Entonces, eso es respecto, no sé si su pregunta se refería a eso o si se refiere, bueno, si se refería a eso, ya la pregunta va por ahí, pero si se refiere a los accesos respecto al tema de accesibilidad física, o sea, de qué tan difícil es llegar a esos bosques, qué tan difícil es estar en esos bosques, pues sí, hay muchos bosques que están muy lejos, que hay que caminar bastante para poder llegar y que estando incluso ya dentro de los bosques, el movimiento, o sea, el desplazamiento dentro de esos bosques es complicado porque muchos están en zonas inaccesibles, en quebradas con pendientes muy grandes, muy altas. Entonces, nada, pero así es el trabajo, ¿no? O sea, uno tiene que hacerlo. Claro, por supuesto. Siempre hay que tratar de considerar tanto lo que es la metodología y, bueno, la accesibilidad del lugar. Ahora, Davis nos comenta, ¿no? En Guanta se sembró el Pinus radiata en los alrededores de la laguna Rosuhuilca. Sin embargo, en mi visita a Curimarca observé un gran bosque de polilepis que eran fábricas de agua. ¿Qué se debe hacer para poder conservar áreas naturales con especies nativas, por ejemplo, el polilepis en nuestra provincia? Uh, eh,
Primero que me parece que hay dos formas en las que uno puede trabajar. La primera es de manera formal, oficial, digamos, teniendo el apoyo de las autoridades, digamos que instituciones como el CERFOR, como las municipalidades, que los gobiernos regionales, digan, bueno, vamos a cuidar esto, pero para que ellos lo hagan, tiene que haber gente que los motive. Eso somos nosotros, los académicos, los que estamos trabajando. Lo que tenemos que pensar es que los trabajos que estamos haciendo no se centren solamente en la publicación y ya, o en la investigación y ya, sino que hay que llegar a los espacios políticos de alguna otra manera, hacernos escuchar para hacerles entender que estamos estudiando, que hay argumentos suficientemente sólidos para decir que hay ciertas zonas que son de interés para la conservación y hay que buscar que los conserven. Entonces, están, como les digo, instituciones como el CERFOR o gobiernos regionales que pueden tranquilamente desarrollar proyectos de conservación, áreas de conservación, se pueden gestionar ACPs, áreas de conservación privada, se pueden gestionar ACRs, áreas de conservación regional, y por esa es una forma, o sea, esa es una forma que, digamos, podría ser relativamente lenta porque hay que pasar por todo un proceso burocrático y hay que esperar que las autoridades, digámoslo así, como que digan, bueno, vamos a trabajar en conservar, ¿no? Porque estaban muchas veces pensando en otras cosas, no menos importantes, pero digamos que en otras cosas de manera sesgada, ¿no? Porque no le dan mucho interés a veces a esto. La otra forma, que es por la cual a mí me parece que es, digamos, la más adecuada, es que lo hagamos nosotros. Yo estuve en Argentina el año pasado haciendo una pasantía y tuve la grata experiencia de trabajar con Daniel Renison, que es una de las personas que más trabaja en los bosques altoandinos de Pulilepis, pero en ese caso él con los bosques de Argentina. Eh, y lo que yo aprendí de él, y se lo transmito ahora a los que me escuchen, es que él se fue a la acción. O sea, él no esperó que le digan, oye, vamos a reforestar o vamos a restaurar ecosistemas, sino él lo hizo. Y él empezó a trabajar hace más de 20 años y actualmente él tiene un bosque ya constituido, ya más o menos bien establecido, en una zona en la cual anteriormente habían apenas remanentes de pequeños árboles que habían sido posiblemente talados o degradados y ahora hay todo un lugar que se ha conservado y restaurado. Entonces, hay que promoverlo nosotros. Ese es el otro mensaje, ¿no? O sea, que lo hagamos nosotros directamente sin estar esperando que alguna autoridad lo haga. No digo que no se haga lo otro, porque la principal limitante siempre es el dinero, pero en la medida en la que vayamos nosotros a actuar, hagámoslo, ¿no? O sea, somos nosotros los que vamos a actuar a la larga. Claro, siempre tomando la iniciativa. Entonces, bueno, Harold, esas son todas las preguntas y la verdad, muchas gracias por tu exposición, por las dos ponencias que nos has hecho presentes el día de hoy y pues eh, creo que pasaríamos a cerrar esta primera exposición, esta primera presentación de estas charlas de Aves del Perú, Diversidad y Conservación. Y bueno, el día de hoy hemos dado un panorama de lo que son las aves altoandinas. Muchas gracias por tu presentación, Harold. Esperamos verte pronto. Listo, gracias a ustedes. Un abrazo, cuídense mucho.